buenos días, es la mañana del jueves 30 de julio del año 2026, las 8 de la mañana con un minuto ahora. Les saluda Héctor Jiménez Landín desde la capital de la República Mexicana. Directores de facultades y escuelas de la UNAM respaldaron al rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí. Coincidieron en darle prioridad a los aspirantes que se prepararon para ingresar a la universidad, pidieron fortalecer la confianza institucional, todo esto luego de las fallas en el examen de admisión a licenciatura. En tanto, la presidenta Sheinbaum consideró que la UNAM no instaló los controles suficientes para que no hubiera trampas en el examen digital de admisión. Aseguró que la máxima casa de estudios debe resolver ese problema. Lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes es cómo se resuelve este problema hoy y hacerlo lo más pronto posible, porque no creo que haya habido mala intención de nadie, sino sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no pusieron de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa. Diputados del Congreso capitalino exhortaron a la UNAM a implementar los mecanismos necesarios para brindar certeza en los resultados del examen de admisión a licenciatura. Miles de jóvenes esperan certeza sobre el proceso de admisión para cursar una carrera en la UNAM. No se me hace justo que personas que no se prepararon y que únicamente hicieron uso de herramientas no permitidas como inteligencia artificial o acordeones o demás, le estén quitando el acierto a mí y a varios compañeros que se esforzaron y que estuvieron estudiando, que lo querían hacer de manera honesta. Ante este escenario, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la máxima casa de estudios a garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad del proceso para que se reponga el examen de ingreso de admisión 2026. Legisladoras del PRI precisaron que este debe darse mediante una aplicación presencial, bajo condiciones que garanticen una evaluación justa y confiable para todas las personas aspirantes. Justamente se haga bajo una aplicación presencial en condiciones que garanticen una evaluación justa y confiable para todas las personas aspirantes, y lo más importante, que creo que es la transparencia de justamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales con esta empresa Territorium, y que se den las consecuencias penales o convencionales que puedan resultar procedentes. Por su parte, la diputada local Erika Rosales Medina reconoció que la implementación del primer examen de admisión completamente en línea representa un esfuerzo de modernización por parte de la UNAM. No obstante, aseguró que el derecho a la educación no solo implica garantizar el acceso a las instituciones educativas, sino también asegurar que los procesos de admisión sean objetivos, transparentes y que den certeza a quienes participan en ellos. No se trata de emitir juicios, de señalar responsabilidades o de intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a la universidad. La certeza en los procedimientos fortalece la legitimidad de las instituciones y brinda tranquilidad a quienes participan en ellos. Tras los reportes de trampas en el examen con uso de inteligencia artificial, la universidad integró una comisión técnica para revisar el proceso y atender las posibles incidencias. Las legisladoras coincidieron en que los exhortos no buscan interferir con la autonomía universitaria, sino acompañar los esfuerzos para preservar la confianza y el prestigio de la máxima casa de estudios del país. Karina Palacios, Heraldo Media Group. Vecinos de la colonia del Valle instalaron una mesa permanente de trabajo con la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján y el secretario de gobierno capitalino César Cravioto. Atendieron casos de despojo y acordaron darle seguimiento a las investigaciones. Durante la reunión hubo más de 100 denuncias por ese delito, 100 denuncias. Hasta el momento existen cerca de 300 casos de despojo solucionados en la capital. Gente, ¿no?, que quiere calificar esto de un evento único y aislado, y no. Es una red terrible que te roba en minutos tu vida. En una hora llegan con un camión, abren con un cerrajero y sacan todo y pintan la casa en ese momento. Eso habla de una red perfectamente organizada, y eso es lo terrible, porque te roban tus recuerdos, te roban tu vida, las fotos de tu boda, te roban todo, y eso es pavoroso. Detuvieron en la colonia Doctores a 2 mujeres relacionadas por despojo, precisamente de inmuebles en la colonia del Valle. Se trata de Virginia y Diana. Para dar con estas capturas, las investigaciones realizan
las entrevistas al personal denunciante y 9 testigos, además de videograbaciones y dictámenes periciales. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas o qué no ha ocurrido en las últimas horas en el estado de Morelos? Luis Alberto Beltrán, cuéntanoslo todo. ¿Por dónde comenzamos? Adelante. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde la ciudad de la eterna primavera. Comentarte que desde ayer muy temprano se registró un aparatoso accidente en la autopista México-Cuernavaca que dejó colapsada prácticamente esta vía de comunicación. En el kilómetro 70, ya en el ingreso a Cuernavaca por la famosa Paloma de la Paz, un tractocamión que transportaba ácido clorhídrico tuvo un percance, volcó y bueno, todo este material quedó vertido en la cinta asfáltica. Elementos de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales llegaron al sitio para acordonar toda esta área y tuvieron que comenzar a desviar a los automovilistas provenientes de la Ciudad de México a Cuernavaca o con rumbo a Guerrero por el poblado de Tres Marías. También aquí en Cuernavaca se cerró la circulación por espacio de 12 horas, Héctor, en lo que se realizaban los trabajos tanto de remoción como peritajes y por supuesto limpieza de todo este tramo carretero. La carretera federal México-Cuernavaca sirvió como vía alterna, sin embargo también debido a lo angosto que se encuentra esta arteria, bueno, se complicó bastante la circulación. Hubo quienes incluso narraron que su trayecto de la Ciudad de México a Cuernavaca fue por espacio de 3 horas, cuando normalmente pues es de 40, 45, 50 minutos. Comentarte, Héctor, que no se registraron personas lesionadas en este percance, pero vaya que estuvo colapsada todo el día esta carretera y bueno, las autoridades de Capufe emitieron una alerta a los automovilistas para tomar precauciones y sobre todo también se dio la instrucción a la Guardia Nacional para reforzar la presencia de los operativos ante el cargamento que puedan transportar algunos tractocamiones como el de esta situación. Y también comentarte, Héctor, que una tragedia envolvió a una familia en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. Un polvorín estalló la tarde de ayer, una columna de humo se lograba ver a kilómetros de distancia. El saldo de esta explosión fue de una mujer sin vida y 2 hombres lesionados, entre ellos un menor de edad. Comentarte que, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en este inmueble se almacenaba y producía pirotecnia. Sin embargo, al manipular la pólvora vino esta enorme explosión. Prácticamente toda la vivienda se vino abajo. Una barda perimetral le cayó encima a un hombre quien resultó con traumatismo cráneoencefálico. En tanto, el menor de edad que se encontraba en este sitio resultó con quemaduras y fue trasladado de emergencia a un hospital. Entre los escombros, los vecinos trataron de ayudar como pudieron a una mujer, sin embargo, perdió la vida al instante a consecuencia tanto de la explosión como también de todo este material que quedó prácticamente encima de ellos. También el ejército mexicano estuvo realizando labores de limpieza, bomberos de Cuernavaca, elementos de protección civil municipal y estatal trabajaron prácticamente toda la noche y se ha emitido también una recomendación a los pobladores de Ocotepec, que pues muchas familias se dedican a la fabricación de este tipo de artefactos, a tomar precauciones y sobre todo también a estar al pendiente de las recomendaciones que hace el ejército mexicano, que es el facultado precisamente para supervisar todo este tipo de elaboración de fuegos pirotécnicos. Héctor, es el recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Cuernavaca. Caray, Luis Alberto, gracias y pendientes. Un fuerte abrazo, seguimos pendientes. Las 8:10 ahora, sorprendieron a 3 hombres robando parte de la infraestructura del tren interurbano en Toluca, Estado de México. Ve usted las imágenes. Los policías incautaron 32 metros de cable. Este es el momento en el que fueron detenidos estos sujetos. Así fueron identificados, literal, como ratas por la noche, robando el cable, pero no cualquier ratero. Sabía utilizar la cuerda para poder subir y bajar. Vamos a escuchar justo el momento en el que se le exigía a este sujeto bajarse. ¿Autorizas, negro? Bájate,
segunda que te digo. Ahí vaya. Bájate, bájate. Ahí va, ahí va. Bájate, perro. Bájate, perro, le decían. Un muerto y un herido dejó un ataque armado en Tultitlán, Estado de México. Las víctimas se encontraban al exterior de un establecimiento cuando fueron agredidos de manera directa. Los hechos están relacionados con la venta de estupefacientes. Ahora la pausa, nos puede contactar y dejar todos sus comentarios en las siguientes plataformas. Recuerden que podemos hacer más grande la comunidad de Horizonte H con su participación. Síganos, estamos en todos lados. Estamos como Heraldo Televisión. Recuerde que si es con H es un hecho, y más si es con Héctor Jiménez Landín. El Popocatépetl de esta mañana así nos sorprende y nos saluda con un horizonte maravilloso a su lado. Volvemos. Estás viendo Horizonte H con Héctor Jiménez Landín. Es la mañana del jueves 30 de julio, cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos. Ahora, nuestros 4 horizontes metropolitanos. Así luce nuestra mañana del día de hoy. Cami López, buenos días. Hola Héctor, muy buenos días y excelente mañana para ustedes también que nos ven desde casa en este jueves 30, ya casi despidiendo el mes. Y hoy nos depara un día dentro de todo soleado, tendremos nubes de a momentos, 25 grados de máxima, 14 grados hacia la mínima en la capital del país, para tenerlo en cuenta que hará calorcito hacia la tarde. Mientras tanto, en el Estado de México, la temperatura máxima será de 21 grados, una mínima de 10 grados. Tendremos nubosidad la mayor parte del día y una radiación levemente. Mientras tanto, pasando a los estados colindantes a la capital del país, nos trasladamos hasta Hidalgo, donde las condiciones para el día de hoy son más favorables. 22 grados de máxima, 11 grados hacia la mínima. Tendremos condiciones de sol la mayor parte del día, al igual que en Querétaro, 29 grados de máxima, 15 grados hacia la mínima para este jueves y casi cierre de semana. Tlaxcala, 24 grados marcará la máxima, el termómetro 12 grados hacia la mínima, pero atención porque habrá que llevarse el paraguas. Hay probabilidad de lluvias hacia la tarde-noche. En Puebla hoy podemos descansar de las lluvias, 26 grados de máxima, 13 grados hacia la mínima, condiciones de sol, mientras que en Morelos se espera un día bastante soleado con 30 grados de máxima y 18 grados hacia la mínima. Héctor, hasta aquí la información del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo y nos vemos más adelante con otros temas de relevancia. Muy bien, gracias, Cami. Gracias, bonita mañana. Hacemos contacto ahora mismo con Arturo Deli. Él es actuario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Platicaremos sobre los resultados del examen admisión a licenciatura. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, a tus órdenes. Oiga, es increíble, es lapidario el dato que usted ha dado a conocer en sus plataformas digitales. 9 de cada 10 aceptados a medicina en la UNAM están en el grupo de resultados atípicos, según las estadísticas que se han dado a conocer. ¿Cómo se llega a este resultado, doctor? Bueno, es un modelo estadístico de mezcla que justamente busca descomponer en dos distribuciones ese comportamiento anómalo. Digamos, lo usual es ver una curva que tiene un solo pico, ¿no? Que si uno ve los resultados de 2021 a 2025, pues ese pico se alcanzaba entre 40 y 50 puntos y luego ya empezaba a descender. Ese es como el comportamiento usual. Cuando uno ve dos picos, ¿no? O dos jorobas, entonces eso típicamente es indicativo de que se mezclaron dos poblaciones, ¿no? Entonces lo que hace uno estadísticamente es tratar de proponer un modelo que identifique esos dos componentes, ¿no? Y luego tratar de ver, bueno, qué peso tuvo el componente usual histórico versus el componente anómalo, ¿no? Y luego ya con eso pues hace uno una estimación de en puntajes altos, bueno, qué porcentajes corresponderían al componente usual y qué porcentaje corresponde al componente anómalo. El problema es que no sabemos quiénes son los de ese componente anómalo o atípico, ni la razón por la que se dio este fenómeno. Eso es algo que se tiene que investigar mucho más a detalle
antes de prejuzgar por qué hay ese componente atípico tan importante. Sí, de acuerdo. Ahora bien, también usted menciona algo que nos parece muy relevante para compartirlo a nuestras audiencias. Usted menciona que si las autoridades de la UNAM se animaran o decidieran a repetir el examen de admisión, pero en forma presencial desde un punto de vista estadístico, no sería estrictamente necesario convocar a todos los que participaron en el examen vía Internet. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque, digamos, con una estimación de este tipo podemos ver cuál es el umbral a partir del cual tendríamos una suficiente cantidad de personas que están en el componente usual, ¿no? Para que en un momento dado, si se hace un examen presencial, tengan la oportunidad de acceder a un lugar, aunque ahorita no hayan tenido ese acceso. Pero digo, esa es una de varias opciones. La comisión que está investigando y que tiene acceso a mucho más detalle de cómo se hizo el examen, saben de cada examen, qué día les tocó hacer ese examen, entonces a lo mejor pueden identificar cuál es ese conglomerado. Sí. La información más detallada que les provea la empresa que aplicó el examen, pueden identificar ese componente y dar una explicación, bueno, pues a lo mejor puede tomarse una decisión, pero sí, la idea sería eso, porque aplicar el examen a todos en corto tiempo, digo, la UNAM tiene experiencia en aplicar exámenes masivos, el problema es que el tiempo está encima porque el semestre comienza el lunes 10 de agosto. Así es, y es lo que en este momento se supone que esta comisión que estaría investigando lo que ocurrió, pues está identificando. Se menciona, y usted menciona el ejemplo, bastaría convocar a quienes obtuvieron 106 aciertos o más, estarían hablando, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, estarían hablando en este caso de 2.818 aspirantes de 13.668 que presentaron el examen en línea, es decir, solamente el 20.6% de ellos. ¿Por qué? Y se explica a continuación en este hilo, como se dice en las redes sociales, para quienes no lo han visto, puedan seguir las cuentas del doctor Erdely. Esto solamente por poner un ejemplo específico de cómo sí hay posibilidades de identificar a quienes tendrían que repetirlo, si es que cometieron alguna irregularidad en la aplicación del examen. No se les puede identificar, es nada más decir, bueno, se tendría que ver a quiénes se convocan y ahí irían mezclados de todo tipo. No podemos saber quiénes son casos atípicos, es nada más decir, bueno, a partir de cierto umbral tendríamos suficientes casos usuales y atípicos que podrían presentar el examen de admisión nuevamente, pero, insisto, esto es de un punto de vista estadístico, pero hay muchas otras aristas que considerar, cuestiones legales, administrativas, operativas, y por eso es que la comisión, pues sí, hay dos especialistas muy buenos en estadística, pero se requiere también abogados que nos cuiden de los aspectos legales. Podemos pensar que la solución estadística podría ser muy buena, pero los abogados nos pueden decir, oye, no, pero legalmente nos metes en un problema de discriminación o qué sé yo. Entonces, por eso es que se le quiere una comisión multidisciplinaria. Sí, a ver, en el mismo ejemplo, para que nos quede claro a todos entonces, doctor, en el caso de quienes obtuvieron 106 aciertos o más, no necesariamente todos ellos, ¿no? Los que obtuvieron estos 106 aciertos hicieron trampa, utilizaron inteligencia artificial. Y para identificar eso, pues es otro trabajo. Más bien, no sé si puede hacer. Bueno, con la información pública, pues no lo podemos hacer, ¿no? Ya con la información muy detallada que no es pública y a la que tiene acceso la comisión, posiblemente ¿sí podría identificar. ¿Sí se podría? Pues dependerá de cómo esté la información. Es decir, la ventaja de que sea por internet del examen es que se tiene mucha información de cada examen, qué día lo presentó, cuánto se tardó, cómo contestó. Es decir, hay una huella digital con mucha información en la que se va a seguramente intentar ver si se detecta un conglomerado de aspirantes que puedan explicar esa anomalía, ¿no? Si ni con esa información se logra identificar, entonces pues sí, lo que procedería sería pues tratar de aplicar el examen presencial a todos nuevamente. Sí. Muy bien, interesante el tema, doctor Erdely. Gracias por su tiempo esta mañana para Heraldo Televisión. Encantado, buenos días. En Toluca, Estado de México, Aura Moreno, adelante con tu reporte. Buenos días.
Héctor, buenos días. Te saludo desde la capital mexiquense. Te comparto que la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de México dio a conocer que habrá segunda fase del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución, conocido como SAID 2026, dirigido a madres, padres y tutores que no realizaron el trámite durante la primera etapa o requieren participar en el proceso de asignación de espacios para sus hijas e hijos en preescolar, primaria y secundaria. La convocatoria establece un calendario dividido en 3 etapas. Del 6 al 12 de agosto podrán solicitar cambios de escuela los alumnos que cursan grados intermedios en planteles públicos. Posteriormente, del 13 al 19 de agosto, se atenderán las solicitudes de quienes ya habían participado en el proceso ordinario del SAID, pero desean cambiar la escuela asignada. Finalmente, del 20 al 26 de agosto, se abrirá el registro para niñas, niños y adolescentes que no realizaron su preinscripción y buscan ingresar a primero, segundo o tercero de preescolar, primero de primaria o primero de secundaria para el próximo ciclo escolar. La dependencia estatal informó que las personas interesadas ya pueden consultar la convocatoria correspondiente y realizar el registro a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México. El proceso busca garantizar el acceso a la educación básica para el ciclo escolar 2026-2027 mediante la asignación de lugares disponibles en planteles públicos de la entidad. Finalmente, te comparto que las autoridades educativas exhortan a revisar cuidadosamente los requisitos, fechas y documentos solicitados antes de iniciar el trámite, ya que la asignación de espacios dependerá de la disponibilidad de cada escuela. Asimismo, recordaron que el procedimiento es gratuito y se realiza exclusivamente por medios oficiales. Hasta aquí la información. Muy bien, Aura, muchas gracias. Estamos enterados. Excelente día. Las 8 de la mañana con 27 minutos. Ahora Gerardo González, buenos días. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días de este lado con la información deportiva. Fuerte abrazo a todos en casita. Arranquemos con lo que ha pasado en la tarde de ayer con el All-Star Game entre la MLS y el conjunto de la Liga MX, porque el conjunto de Estados Unidos derrotó 4-3 al conjunto del fútbol mexicano, en donde en un principio parecía que iba a ser prácticamente una goleada, en donde justamente anotaba al minuto 23 Philip, al 42 Seingel. En fin, me parece que Heung-min Son con un doblete. La realidad es que superiores, por supuesto, a los del fútbol mexicano. Del lado de México, Paradela y Rondón, por supuesto, descontaron. Pero la realidad es que en tanto infraestructura, en tanto a fútbol, pues me parece que el conjunto de la Major League Soccer termina por ser un poquito mejor que el conjunto mexicano, que bueno, fue derrotado en el Skill Challenge y también en el cotejo de ayer. También en más información, pues bueno, la selección mexicana sub-20 hoy tendrá un partido muy importante para amarrar el liderato del Grupo B ante Guatemala en el Campeonato sub-20 de la CONCACAF este 2026. Certamen que otorga, recordemos, los Juegos Olímpicos, boleto directo y Mundial Sub-20. De ganar esta noche en el Estadio Cuauhtémoc a las 7, pues bueno, estarían asegurando prácticamente su boleto al Mundial Sub-20, y de ser campeones en una hipotética final, pues bueno, asegurarían su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en donde también recordemos que este que está viendo en pantalla, Sandoval, regresó a Guadalajara después de una pequeña fractura en la mano derecha. También, dentro de buenas noticias, pues bueno, México busca ser sede de partidos de la Copa Oro del 2027, impulsado por quién más que por la Federación Mexicana del Fútbol, tras el impacto de la infraestructura del Mundial del 2026, marcando un posible regreso a territorio nacional por primera vez en 24 años desde el 2003. Recordemos que este equipo mexicano es bicampeón de este certamen y se jugaría en este estadio que es precioso, el Gigante de Acero, el Estadio Azteca en Guadalajara, también en Toluca. En fin, me parece que México está listo para albergar al menos una Copa Oro solitos, no como en el Mundial. También en más información, pues bueno, la CONCACAF se ha unido a la UEFA para manifestar su enojo después de la idea de la FIFA y Gianni Infantino de privatizar el Mundial. Infantino dice que es una oportunidad, no una obligación. Y dentro de más quejas también, pues, a ver, Chicharito Hernández, el histórico de la selección mexicana, sigue enojado después de su etapa con Guadalajara. Lo llevó a perder, pues bueno, sí, su deseo de jugar fútbol prácticamente desapareció más de un semestre. Así que bueno, escuchemos las declaraciones de Chicharito en su nuevo equipo. Después de tener 38 años, después de no pasar 2 buenos años en Chivas, yo decidí tomarme un año sabático, por decirlo así,
que un club y que genere todo esto, este movimiento, habla más de mi carrera de una manera positiva que negativa. Me han dado y me han devuelto las ganas por jugar fútbol, así de claro. Si me tomé el año sabático es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol, y estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar. Triste lo de Chicharito, pero en otros temas, pues bueno, en la tauromaquia, Isaac Fonseca habla sobre la fiesta brava como una expresión artística y cultural. Escuchémoslo. Soy Isaac Fonseca, torero mexicano. La tauromaquia es una actividad artística y cultural, con una profunda historia en México, cuyo valor va más allá del espectáculo, ya que forma parte de la historia del país y del sustento de miles de nuestras familias. El toreo es un arte, pues toro y torero hacemos que el público se emocione y vibre con esas faenas tan intensas que solo el toreo lo da. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a que leas la columna Más allá del ruedo, el toreo como expresión artística y cultural, en el Heraldo de México. Y bueno, en mucho más información, recordemos que en estos momentos se siguen disputando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde hay mucha actividad de los mexicanos, así que escuchemos cómo les ha ido en estos últimos días. 5 días oficiales han transcurrido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y México continúa ampliando su ventaja en la tabla de medallas. En la última jornada, el tiro con arco se despidió con 3 preseas de oro, al igual que el remo, que puso fin a su actividad. La doble medallista olímpica Alejandra Valencia se convirtió en triple campeona regional al vencer en la final de tiro con arco recurvo femenil a su compatriota Ana Paula Vázquez, quien se quedó con la plata. La arquera de Hermosillo se había coronado ya en 2018 y 2023 y se agenció su segundo metal de la jornada en el recurvo mixto junto a Matías Grande, repitiendo el éxito de hace 3 años en San Salvador. El propio Matías se llevó también el oro en la prueba individual varonil. El tiro con arco finalizó con 5 oros, 5 platas y 2 bronces. En remo, Kenia Lechuga, quien ya se había colgado un metal dorado, repitió el color junto a Alexis López en doble par de remos mixto. Las embarcaciones de 4 pares de remos sin timonel, tanto para hombres como para mujeres, también aportaron 2 preseas de primer lugar. El remo terminó la justa regional con 9 medallas de oro. La natación volvió a ser protagonista con 4 metales dorados, 2 platas y un bronce. Los títulos de la zona fueron para el relevo femenil de 4x100 estilo libre, además de Melissa Rodríguez en 50 metros pecho. Celia Pulido ganó la prueba de 100 metros libres y Andrés Puentes se colgó el oro en los 50 metros de pecho varonil. El tiro deportivo dio 2 preseas de primer lugar en la modalidad de fosa olímpica en ambas ramas, gracias a los disparos de Jorge Orozco y Gaby Ramírez. Finalmente el surf terminó tras 5 días de competencia. Jonathan Melendres ganó la prueba de longboard y su hermano Juan Pablo se llevó el oro en la prueba de SUP. En la tabla de medallas, México ya superó las 150 metales totales, 65 de ellos son de oro, muy lejos de Colombia, que posee 36 preseas doradas. Y bueno, mucho éxito a todos los atletas mexicanos que siguen en los Juegos Centroamericanos. Ya veremos cómo le va en las siguientes horas. Héctor, regreso contigo y hasta aquí la información deportiva. Bien, Gerardo, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Las 8:33 ahora, momento de hacer una pausa. Recordemos que estamos en todas las plataformas digitales. Síganos para hacer más grande nuestra comunidad en Horizonte H. Estamos como Heraldo Televisión. Recuerde que si es con H es un hecho y más si es con Héctor Jiménez Landín. Volvemos, no le cambie. Estás viendo Horizonte H con Héctor Jiménez Landín. Así luce la mañana de este jueves 30 de julio. A esta hora, este día, desde Huatulco, Ámsterdam, desde Rusia y Jerusalén, Israel. Ruta 2027.
Justo, ya estamos en esta ruta 2027 aquí en Heraldo Televisión y en esta ocasión saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Gladys Butanda. Ella nos platicará sobre sus aspiraciones políticas y del proceso interno de Morena para definir quién va a encabezar la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán. Gladys, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Héctor. Muy contenta de estar esta mañana aquí con todo tu auditorio. Y sí, pues Michoacán ya se vislumbra en el 2027 una gran participación por parte de este estado y claro que dentro de este proceso interno nos da mucho gusto que nuestro partido Movimiento abra este registro para que sea desde un inicio que la ciudadanía pueda participar en elegir quién va a ser el coordinador o coordinadora y que eso obviamente pues es el preámbulo, ¿no?, para la gubernatura en el 2027. Gladys, por favor, compártenos qué trabajo has realizado al interior del gobierno de Michoacán y cómo es que se te puede definir como una de las mujeres que más conocen a la entidad y por qué. Fíjate, Héctor, que nosotros ya tenemos 17 años de trayectoria dentro del gobierno del estado, gobierno municipal, también estuvimos un periodo y recientemente en el primer gobierno de Morena en Michoacán fui la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad durante casi 5 años, ¿no? Y creo que ahora en este proceso donde nos pide nuestro partido separarnos del cargo, es que dejo la secretaría, pero dejamos encaminados grandes proyectos de movilidad para Michoacán. Creo que se tenía esa narrativa de que en Michoacán no era posible tener grandes proyectos, que había conflicto con el sector transporte y demostramos que no, que sí es posible hacer cosas grandes en Michoacán y para muestra pues ya está en operación el teleférico de Uruapan, está en proceso el teleférico de Morelia, ya este año se inaugura. Logramos la gestión histórica de Morebús para Morelia, que es un metrobús con recurso de Banobras a fondo perdido, 1,000 millones a fondo perdido, y creo que eso habla de esa gestión que pudimos lograr, pero que sin duda pues quita ese estigma que se tenía en Michoacán de que este tipo de proyectos no eran posibles. Entonces creo que también ese cambio de paradigma de la movilidad pues nos ha dado la oportunidad de recorrer todo el estado, como ya lo veníamos haciendo desde otros cargos, pero particularmente en este último encargo pues la posibilidad de apoyar también a través de programas de renovación de flota al transporte, hicimos obras importantísimas, avenidas principales, bajo puentes, distribuidores viales, todo lo que abonaba a que la movilidad en Michoacán avanzara, con un rezago de más de 50 años que teníamos, porque decían que en Michoacán no había recurso, pero descubrimos que sí había, solo que no sabemos dónde lo aplicaban. Gladys, dinos algo, ¿por qué buscar lo que finalmente se va a convertir en una candidatura a la gubernatura del estado de Michoacán? Y esto nos lleva también a la pista de, ahora sí, ya le toca a una mujer ser gobernadora de esta entidad. ¿Ya está preparada la comunidad michoacana para eso? Está completamente preparada Michoacán, toda su ciudadanía lista para una mujer. Nunca hemos tenido una mujer gobernadora. Este escenario federal donde ya tenemos a la primer presidenta de la República obviamente marca una pauta para que se abran estos espacios para nosotras, pero particularmente en Michoacán la ciudadanía está muy informada de los logros que hemos tenido las mujeres que estamos en esta contienda y creo que también ya estamos hasta un cambio generacional, si lo quieres ver, de la política nueva, la política de trabajo, de resultados y no necesariamente esta política que tiene pues toda la vida en algún espacio y creo que también hemos escuchado de la ciudadanía que ya nos toca a las mujeres, que ya hemos demostrado capacidad, resultados, pero sobre todo también una mujer como tu servidora, que pues ahí están los resultados de nuestro trabajo. Creo que es importante que no solamente nos mantengamos vigentes en un partido político, sino que demos resultados a la gente y esa es nuestra carta de presentación. Muy bien. ¿Qué sigue en estos días? Me imagino que además de trabajar, prepararse para lo que tendrá que ser la encuesta finalmente al interior de Morena para definir quiénes son los mejores posicionados, quién va a estar en primer, segundo y tercer lugar en este proceso. ¿Cuándo va a ser? La tarea fue clara cuando nos registramos, nos entregaron un manual donde a través de asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional y la transformación recorriéramos todo el estado, cada comunidad, cada municipio. Tú sabes que Michoacán, 113 municipios, es un estado muy plural, pero además muy diverso en climas, en recursos naturales y pues ha sido muy, muy satisfactorio recorrer ya después del registro
a través de estas asambleas acercarnos sí a la militancia de Morena, sí, pero también a diferentes sectores que están convencidos de que el gobierno de Morena en Michoacán ha dado resultados y que sí desean esta continuidad. Estos días va a iniciar nuestro partido Movimiento, el Comité Nacional, una serie de encuestas telefónicas, domiciliarias, en donde se van a perfilar de los 12 registros que hubo, que ya después fueron 22 en su totalidad a través de la plataforma, perfilar a 3 hombres y 3 mujeres, que finalmente sean quienes participen en la encuesta final, y estamos seguros que vamos a formar parte de esos perfiles, y a partir de ahí pues cerrar filas con los compañeros y compañeras que recorramos todo el estado, de aquí hasta que el partido defina coordinador o coordinadora, y posterior a eso, como lo hemos venido diciendo todas y todos, pues el proyecto es la continuidad de Michoacán como Morena, y eso es el objetivo final, y cerrando filas y trabajando mucho en la unidad de nuestro partido, que en Michoacán pues es un reto importante, y que estoy segura que todas y todos los que estamos en este proyecto pues lo vamos a lograr, porque más allá de los nombres es defender el proyecto y es defender también esta línea que tenemos muy clara de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien. Gladys Butanda con nosotros, muchas gracias, mucho éxito, mucha suerte. Gracias, y Héctor. seguimos en contacto permanente. Claro que sí. Gracias, Gladys. Muy bien, las 8 de la mañana con 45 minutos ahora. El Canal 11 tiene 2 meses tomado por presuntos estudiantes y no hay acuerdos que permitan la entrega de las instalaciones. Lo que le preocupa al Instituto Politécnico Nacional es el acervo de 67 años de la videoteca. A 2 meses de que el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, es decir, el IPN, fuese tomado por un grupo de personas, se presume estudiantes en su mayoría, dicho canal ha advertido sobre el riesgo que pueden sufrir las instalaciones si es que no se les da el mantenimiento adecuado, especialmente al acervo cultural y televisivo que se ha resguardado en el recinto por más de 60 años. El mismo canal hizo un pronunciamiento de ello en estos días, es decir, su preocupación por los riesgos que enfrenta la infraestructura tecnológica y su patrimonio audiovisual debido a la falta de acuerdos para recuperar plenamente los espacios. Lo que ha dicho el IPN, o lo que ha comunicado, es que la demora de la devolución de las instalaciones pone en peligro los sistemas de telecomunicaciones y la videoteca, es decir, un acervo de 67 años de historia, considerado el más importante del país en materia de patrimonio audiovisual público. De acuerdo con la emisora, durante la mesa de diálogo con estudiantes realizada el 17 de julio y en la cual ha intercedido incluso la SEP, no fue posible concretar la entrega de la infraestructura de telecomunicaciones, ya que las personas que mantienen la ocupación de estas instalaciones optaron por aplazar la decisión o las negociaciones hasta que concluya el proceso o las demandas que ellos solicitan, las cuales son un pliego petitorio de la comunidad del IPN que exigen principalmente la salida de directivos de la institución, así como mejoras de infraestructura en las escuelas y más estabilidad sobre el control de los docentes. Informó para el Heraldo Media Group Víctor Ortega. Autoridades de Ecatepec clausuraron 3 tomas clandestinas de agua que abastecían a unas 60 viviendas en la colonia Buenavista. El operativo Cero Tomas Clandestinas permitió desmantelar la red que reducía la presión del suministro en la zona. Con este caso, el municipio suma más de 100 tomas ilegales clausuradas. Y con el objetivo de reducir las inundaciones y fortalecer el sistema hídrico de Xochimilco, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un plan integral de obras con una inversión de más de 300 millones de pesos. Con una inversión de 372 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un plan integral hídrico para San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. El proyecto contempla 7 obras para reducir inundaciones, mejorar el drenaje y reutilizar el agua tratada. Y qué mejor que Xochimilco ponga la prueba en la ciudad, ponga la muestra, sea el ejemplo, la primera zona que su drenaje, el drenaje de ustedes, de sus casas, va a ser saneado en una planta de tratamiento para ser reutilizado. Entre los trabajos ya concluidos resaltan la construcción y rehabilitación de 22 gaviones que filtran el agua de lluvia al subsuelo, además del colector San Pedro que evitaría que las aguas residuales lleguen al pueblo. Una de las acciones más importantes es que el jueves inicia la sustitución de la red de drenaje de San Gregorio Atlapulco, una obra que tendrá una duración aproximada de 5 meses. Entonces,
¿Qué queremos? Que la gente ya no se siga inundando por el drenaje, que ya tiene mucho tiempo, que ya es necesario sustituirlo, pero necesitamos para ello construir una planta de bombeo para mandar esa agua de drenaje otra vez a una planta de tratamiento. El objetivo es reutilizar el agua en actividades agrícolas y en los canales de Xochimilco. Aquí es un ejemplo de los recursos bien invertidos en programas integrales, con un proceso de planeación, un proceso de ejecución de obra bien hecho que vamos a platicar. Y netamente en drenaje son 158.8 millones de pesos, el beneficio a más de 42,000 habitantes. En saneamiento se van 213 millones de pesos. El gobierno capitalino explicó que el plan también prevé la rehabilitación de plantas de tratamiento y nuevas obras para fortalecer el sistema hídrico de la zona. Para Heraldo Media Group, José Miguel Velázquez. Se hicieron varias obras. Las 8:49, la nota de 8 a continuación por el 8. En la versión impresa del Heraldo de México podrá leer sobre pide INE 36,000 millones de pesos para 2027. El instituto presentó el anteproyecto de presupuesto que incluye 13.9 mil millones de pesos para elecciones federales y locales que se celebrarán el próximo año en 17 estados. Desquició volcadura La México, Cuernavaca. Tractocamión con miles de litros de ácido clorhídrico se volcó sobre el kilómetro 70 con dirección a Cuernavaca. Trabajaron más de 11 horas para liberar el paso a los conductores. Y en la columna República H de Sofía García, Zacatecas y Durango el terror. El silencio de las autoridades solo incrementa la incertidumbre en una región donde hoy, más que nunca, la violencia también amenaza la economía. Y en el heraldodemexico.com.mx encontrará las noticias al momento. ¿Quiénes son Virginia N. y Diana N., mujeres detenidas por el despojo de una vivienda en la alcaldía Benito Juárez? Tras su aprehensión, ambas fueron trasladadas a Santa Marta, Catitla. La SEP advierte que para el ciclo escolar 2026-2027 desaparecerán las escuelas militarizadas. En Argentina, rescataron a turistas atrapados por intensa nevada en la montaña. 2 personas fueron hospitalizadas con signos de hipotermia. Nos enlazamos ahora mismo hasta la alcaldía Venustiano Carranza con Gerardo Galicia, reportero de Horizonte H. Adelante, Gerardo, ¿qué pasa? Héctor, ocurrió una tragedia, una situación lamentable en esta alcaldía. Estamos ubicados en la colonia Damián Corona, justo en las calles de General B. Cerrato y Gonzalo Novoa, donde el tripulante de este vehículo que vemos en pantalla en color gris manejaba exceso de velocidad y termina prensando a una mujer contra el árbol que justo vemos en pantalla. Lamentablemente, la mujer ha perdido la vida, de hecho yace en la parte frontal de este vehículo. El sujeto ya fue detenido, viajaba en este auto compacto, se presume a exceso de velocidad, prácticamente arrancó los volardos. La placa de circulación es NGG 659C del Estado de México. Hasta este punto arribaron rápidamente elementos de la policía capitalina. El sujeto fue detenido de manera inmediata y en esos momentos llevado a la agencia correspondiente del Ministerio Público, y ahora se está en espera únicamente de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar lamentablemente el cuerpo sin vida de esta mujer. Se presume estaba sentada sobre la banqueta y lamentablemente termina siendo prensada por el conductor de este vehículo que tenemos en pantalla. Por lo pronto, el reporte para nuestros amigos que transitan en la colonia Damián Carmona de la alcaldía Venustiano Carranza, únicamente que ceder el paso a las unidades de emergencia que siguen arribando hasta este punto. Gerardo, gracias. Enterados. Excelente mañana. Las 8:52 ahora. Camilo López, tienes más información importante. Así es, Héctor, continuamos. Y si va a transitar en carretera el día de hoy, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales, esta mañana la autopista México-Querétaro reporta que se restableció la circulación luego de la atención de un accidente. Así que mientras tanto, en otros temas se prevén movilizaciones y marchas en la capital del país. Vamos a reportes desde las calles de la ciudad. En punto de las 8:30 horas se espera el arribo de inconformes, ellos a el Zócalo de la Ciudad de México. A las 9:30 horas, otro grupo de inconformes arriba a los juzgados penales de la Ciudad de México, estos ubicados en el número 114 de Doctor Lavista en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.
A las 13 horas, otro grupo de inconformes arriba a el Monumento a la Revolución. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades, ya que no se descarta la posible afectación vehicular. Regreso contigo, Héctor, y que tengan una excelente tarde. Gracias, Camille. Gracias, Héctor. Ya lo reconoció usted, es Guillermo Ochoa. Memo Ochoa estuvo de vacaciones en Quintana Roo y aprovechó para participar en el tradicional juego de pelota. En esta ocasión, el exportero nacional solamente usó la cadera para jugar. Y por otro lado, son héroes sin capa estos turistas que se encontraban en Cozumel, quienes rescataron y regresaron al océano a una tortuga que quedó atrapada cuando intentaba anidar. Hicieron todo lo necesario, el esfuerzo de la comunidad para preservar a la naturaleza. Gracias por acompañarnos en Horizonte H. Quédense en la señal de Radio Televisión con Maca Carriedo. Soy Héctor Jiménez Landín. Cuídense mucho. Hasta mañana. Buenos días.